Capítulo cuarto. El todo. Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad sustancial, la verdad fundamental, el Kybalión. Llamamos sustancia a lo que yace oculto bajo toda manifestación externa, la realidad esencial, la cosa en sí misma. Actualmente, sustancial significa existente, el elemento esencial, el ser real, mientras que realidad significa el estado del ser verdadero, real, eterno, permanente, fijo. Más allá de toda apariencia externa o manifestación, debe haber siempre una realidad sustancial. Esta es la ley. Cuando el hombre considera y examina el universo, del cual es una unidad, no ve otra cosa que un cambio continuo en la materia, en las fuerzas, en los estados mentales. Entiende que nada es realmente, que todo se transforma y cambia. Nada permanece. Todo nace, crece, muere. En el momento en que una cosa adquiere su máximo desarrollo, empieza a declinar. La ley del ritmo está en constante operación. No hay realidades, nada firme, nada duradero, fijo o sustancial, nada permanente. Todo es cambio. Todas las cosas surgen y evolucionan de otras cosas. Hay una acción continua que es seguida siempre de su reacción correspondiente. Todo fluye y refluye. Todo se construye y derrumba. Todo es creación y destrucción, vida y muerte. Y si el hombre que comprende tales cosas fuera un pensador, comprendería también que todas esas cosas en perpetuo cambio no son sino simples apariencias externas o manifestaciones de algún poder que se oculta tras ellas, de alguna realidad sustancial encerrada en las mismas. Todos los pensadores, sea cual sea el país o la época, se han visto obligados a afirmar la existencia de esta realidad sustancial. Todas las filosofías, sea cual sea su nombre, se han basado en esta idea. Los hombres han dado a esta realidad sustancial muchos nombres. Algunos le han denominado Dios, otros divinidad infinita, eterna energía, materia, etc. Pero todos han reconocido su existencia porque es evidente por sí misma y no necesita argumentos. En estas lecciones hemos seguido el ejemplo de algunos importantes pensadores del mundo, antiguos y modernos, los maestros herméticos, y hemos llamado a ese poder que se oculta tras todas las manifestaciones, a esa realidad sustancial, por su nombre hermético del todo, cuyo término nos parece ser el más amplio de los que puede emplear el hombre. Aceptamos y enseñamos las teorías de los grandes pensadores herméticos, como también la de esas almas iluminadas que han ascendido a planos superiores de existencia. Unos y otros afirman que la naturaleza íntima del todo es incognoscible. Y esto debe ser así evidentemente, pues nadie, excepto el todo mismo, puede comprender su propia naturaleza y su propio ser. Los hermetistas piensan y enseñan que el todo en sí mismo es y debe ser incognoscible. Creen que las teorías y especulaciones de los teólogos y metafísicos respecto a la naturaleza íntima del todo son esfuerzos infantiles de mentes mortales para sorprender el secreto del infinito. Todos esos esfuerzos han fracasado siempre y seguirán fracasando debido a la naturaleza misma de la tarea. El que especula sobre ello se encuentra perdido en un laberinto de pensamientos sin salida, y si insiste en su intento, terminará perdiendo toda capacidad para razonar sanamente hasta llegar a serle imposible la vida. Se encontraría como una ardilla en una jaula girando en su rueda, sin moverse del mismo sitio,
continuando tan prisionera como antes de haber comenzado. Muchos más arrogantes son esos que tratan de atribuir al todo la personalidad, cualidades, propiedades, características y atributos de ellos mismos, como si el todo tuviera las emociones, sentimientos y características de los humanos. E incluso llegan hasta a atribuirle malas cualidades como los celos, la susceptibilidad a la alabanza y a la oración, el deseo de ser alabado y todas esas otras cosas que nos han transmitido como herencia de los primeros días de la humanidad. Tales ideas no le sirven para nada al hombre desarrollado, quien opta por dejarlas de lado. Consideramos es necesario indicar que hacemos una distinción entre la filosofía y la metafísica. Religión significa para nosotros la realización intuitiva de la existencia del todo y de la relación entre uno mismo y él, mientras que la teología significa para nosotros el esfuerzo o los esfuerzos que hace el hombre para atribuirle las propias cualidades, personalidad, características, etc., así como sus teorías, proyectos, deseos y designios, asumiendo el papel del intermediario entre el todo y el pueblo. La filosofía significa para nosotros la especulación que tiende a comprender las cosas cognoscibles y pensables, permítasenos la palabra, mientras que la metafísica indica la tentativa de inquirir entre las nebulosidades de las regiones de lo inescrutable y de lo impensable, lo que al fin y al cabo tiene la misma tendencia que la teología. Por tanto, religión y filosofía significan para nosotros cosas que tienen realidad por sí mismas, en tanto que la teología y la metafísica son algo así como senderos tortuosos y laberínticos por los que circula la ignorancia y forman la base más insegura e inestable sobre la que puede apoyarse la mente o el alma del hombre. No insistiremos para que acepten estas definiciones. Las mencionamos con el único objeto de precisar nuestra posición. De todas formas, muy poco hablaremos en estas lecciones de teología y metafísica. Si bien es cierto que la naturaleza esencial del todo es inescrutable, hay, sin embargo, ciertas verdades relacionadas con su existencia que la mente humana se ve obligada a aceptar. El estudio de esta constituye un asunto apropiado para la investigación, particularmente por lo que se refiere a lo que el iluminado nos transmite de sus impresiones en los más elevados planos de existencia. Y a esta investigación los invitamos ahora. Lo que constituye la verdad fundamental, la realidad sustancial, está más allá de toda denominación, pero el sabio lo llama el todo. En su esencia, el todo es incognoscible, mas el dictamen de la razón debe ser recibido hospitalariamente y tratado con respeto. La razón humana, cuyo dictamen debemos aceptar tanto como lo juzguemos conveniente, nos dice respeto al todo, sin pretender desgarrar el velo de lo inescrutable. Primero, el todo debe ser todo lo que realmente es. Nada puede existir fuera del todo, o, de lo contrario, el todo no sería tal. Segundo, el todo debe ser infinito, porque nada puede existir que defina, limite o ponga restricciones al todo. Debe ser infinito en tiempo o eterno. Debe haber existido siempre, continuamente, pues nada puede haberlo creado jamás. Y algo no puede nunca surgir de nada. Y si alguna vez no hubiera sido, aunque solo fuera un instante, no podría ser. Debe existir por siempre, porque nada hay que pueda destruirlo y jamás puede dejar de ser ni aun por un solo momento, porque algo nunca puede convertirse en nada. Debe ser infinito en el espacio, debe encontrarse en todas partes, porque nada existe, ni hay sitio alguno que esté más allá del todo. No puede ser de otra manera, sino continuo y omnipresente en el espacio, sin cesación, separación o interrupción,
porque no hay nada en él que pueda interrumpirse, separarse o cesar en su absoluta continuidad, y nada existe tampoco que pueda llenar las grietas. Debe ser infinito en poder o absoluto, porque nada hay que pueda limitarlo, restringirlo, confinarlo u obstaculizarlo. No está sujeto a ningún poder, porque solo existe el suyo. Tercero, el todo debe ser inmutable, es decir, no sujeto a cambio en su naturaleza real, porque nada existe que pueda obligarlo a cambiar, ni nada de lo que pueda haberse transformado. No puede ser aumentado ni disminuido, ni ser mayor o menor bajo ningún aspecto. Debe haber sido siempre y debe seguir siendo siempre también, idéntico a lo que es ahora, el todo. Nunca ha habido, ni hay, ni habrá algo en lo que pueda transformarse o cambiar. Como el todo es infinito, absoluto, eterno e inmutable, debe inferirse entonces que todo lo que es finito, mudable, transformable y condicionado no puede ser el todo. Y como nada existe fuera de él en realidad, todo lo que sea finito debe ser nada realmente. No debemos sorprendernos ni asustarnos, ya que no tratamos de embarcarnos en ciencia cristiana, cubriendo estas enseñanzas bajo el título de filosofía hermética. Hay una reconciliación entre estos aparentemente contradictorios asuntos que explicaremos a su debido tiempo. Observamos en torno a nosotros eso que se llama materia, la que constituye las bases físicas de todas las formas. ¿Es el todo simplemente materia? Definitivamente no. La materia no puede manifestar vida o mentalidad, y como la mente está manifestada en el universo, el todo no puede ser materia, pues nada asciende más allá de su propia fuente, nada puede manifestarse en un efecto si no lo está también en la causa, nada puede evolucionar o emerger como consecuente si no está involucrado o involucionado como antecedente. Y además la ciencia moderna nos dice que la materia no existe realmente, sino que es energía o fuerza interrumpida, es decir, energía o fuerza en un grado menor de intensidad vibratoria. Como ha dicho recientemente un escritor, la materia se sumerge en el misterio. Incluso la ciencia materialista ha abandonado la teoría de la materia y ahora descansa sobre la base de la energía. ¿Es pues el todo mera fuerza o energía? No. La fuerza, tal como la entienden los materialistas, es una cosa ciega, mecánica, carente de vida o mentalidad. La vida y la mente no pueden nacer de ciega energía por las razones dadas hace un momento. Nada puede subir más alto que su propia fuente, nada evoluciona si no ha involucionado, nada se manifiesta en un efecto si no está en la causa. Así que el todo no puede ser mera fuerza o energía, porque si fuera así, no existiría eso que se llama mente y vida, y ambas cosas sabemos que existen porque nosotros estamos vivos y estamos empleando nuestra mente para reflexionar sobre esta cuestión. Y en iguales condiciones se encuentran los que afirman que la energía es todo. ¿Qué es lo que hay superior a la materia y a la energía y que sepamos que existe en el universo? Vida y mente en todos sus diversos grados de desenvolvimiento. Entonces nos preguntamos, ¿el todo es vida y mente? Sí y no es nuestra respuesta. Si entendemos por vida y mente lo que nosotros, pobres mortales, conocemos de ella, no, el todo no es eso. Pero, ¿qué clase de vida y mentalidad?, nos preguntaremos. La respuesta es mente viviente, tan amplia como nosotros podamos concebirla, puesto que la vida y la mente son muy superiores a la fuerza puramente mecánica o a la materia. Mente infinita y viviente, si se compara con la vida y la mentalidad finitas. Queremos indicar eso que quieren significar las almas iluminadas cuando reverentemente pronuncian la palabra espíritu.
El todo es mente viviente e infinita. Los iluminados lo llaman espíritu. Capítulo 5. El universo mental. El universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. El Kybalión. El todo es espíritu, pero ¿qué es el espíritu? Esta pregunta no puede ser contestada, ya que definirla sería prácticamente definir al todo, el cual no puede explicarse. El espíritu es simplemente el término que los hombres usan para referirse a la más elevada concepción de la infinitamente viviente. Significa la esencia real, tan superior a todo cuanto entendemos por mente y vida, como estas últimas a la energía y la materia. El espíritu está más allá de nuestra comprensión, y usamos dicho nombre en el mismo sentido y queriendo significar lo mismo que cuando hablamos del todo. Para nuestro entendimiento, podemos considerar el espíritu como una infinitamente viviente, teniendo en cuenta al mismo tiempo que no podemos comprenderlo del todo. O hacemos esto, o nos vemos obligados a dejar de pensar. Ahora vamos a estudiar la naturaleza del universo como un todo y también en sus partes. ¿Qué es el universo? Hemos visto ya que nada puede existir fuera del todo. Entonces, ¿el universo es el todo? No, no puede serlo, porque el universo parece estar hecho de múltiples unidades y está cambiando constantemente y de todas formas. No está de acuerdo con las ideas que nos hemos visto obligados a aceptar respecto al todo, según ya señalamos en nuestra lección anterior. Entonces, si el universo no es el todo, debe ser nada. Tal es la inevitable consecuencia que se presenta en la mente aparentemente. Pero esto no satisface la pregunta porque nosotros somos sensibles y sentimos la existencia del universo. Y si el universo es algo y no es el todo, ¿qué puede ser? Examinemos la cuestión. Si el universo existe absolutamente, o por lo menos parece que existe, debe proceder en alguna forma del todo, ser su creación. Pero como algo no puede venir de nada, ¿de qué pudo crearlo el todo? Algunos filósofos han contestado a esta pregunta diciendo que el todo creó al universo de sí mismo, esto es, sacándolo de su propia sustancia. Pero esta respuesta no sirve, puesto que el todo no puede ser aumentado ni disminuido ni dividido como hemos ya visto. Y aunque así fuera, no podría cada partícula del universo estar segura de ser el todo, puesto que éste no puede perder el conocimiento de sí mismo ni convertirse en un átomo o fuerza ciega o un ser viviente inferior. Algunos, creyendo que el todo es todo y reconociendo que ellos existían, han llegado a la sorprendente conclusión de que ellos y el todo eran idénticos y han proclamado a gritos: «Yo soy Dios», sirviendo de diversión a las multitudes y de motivo de pena para los sabios. Si el átomo gritara «Yo soy hombre», todavía sería modesto en comparación. Pero, ¿qué es en realidad el universo si no es el todo, ni ha sido creado por él separándolo de su propia sustancia? ¿Qué otra cosa debe ser? O mejor preguntado, ¿de qué otra cosa puede haberlo hecho? Esta es la gran cuestión. Nos encontramos con que el principio de correspondencia, véase el capítulo 1, viene en nuestra ayuda. El antiguo axioma hermético, como es arriba es abajo, puede ser empleado ahora para iluminar este punto. Tratemos, pues, de comprender algo de lo que pasa en los planos superiores, examinando lo que pasa en el nuestro propio. El principio de correspondencia puede aplicarse a esto lo mismo que a cualquier otro problema. Veamos, en su propio plano de existencia, ¿cómo crea el hombre?
En primer lugar, puede crear haciendo o construyendo algo con los materiales que el mundo externo le brinda. Mas esto no nos sirve, porque fuera del todo no existen materiales de ninguna clase con las que él pueda crear. En segundo lugar, el hombre puede crear por medio de la fecundación, que no es más que su multiplicación acompañada por la transferencia de una parte de su propia sustancia a la matriz de la madre. Mas esto tampoco nos sirve, porque el todo no puede transferir o subtraerse a sí mismo una porción, ni puede reproducirse o multiplicarse a sí mismo. En el primer caso, habrá una sustracción de su sustancia o adición al todo, lo que es un absurdo. ¿No existe otro medio por el cual crea el hombre? Sí, hay otro: la creación mental. Al crear en esta forma, él no emplea materiales que le aporta el mundo externo, ni se reproduce a sí mismo, y sin embargo, su espíritu compenetra su creación mental. Siguiendo el principio de correspondencia, se puede pensar justificadamente que el todo crea el universo mentalmente de una manera parecida al proceso mediante el cual el hombre crea sus imágenes mentales. Y es aquí como en esta descripción coinciden tanto el dictamen dado por la razón como el de las almas iluminadas, según se puede encontrar en sus escritos o en sus enseñanzas. Tales son las doctrinas de los sabios, tales las que enseñó Hermes. El todo no puede crear de ninguna manera, excepto mentalmente, sin emplear ni materiales, pues no hay ninguno, ni reproduciéndose, lo que también es imposible. No hay escapatoria para esta conclusión de la razón, la que, como ya hemos visto, concuerda perfectamente con lo que dicen los iluminados. De igual forma que podemos crear un universo en nuestra propia mente, así el todo crea los cosmos en la suya propia. Mas nuestro universo sería la creación de una mente finita, en tanto que la del todo sería la creación de un infinito. Las dos son iguales en clase, pero difieren infinitamente en grado. Examinaremos más estrictamente el proceso de la creación y manifestación conforme vayamos avanzando en nuestro estudio. Mas este es el punto que debemos fijar por ahora en nuestras mentes. El universo y todo lo que él contiene es una creación mental del todo. Todo es mente. El todo crea en su mente infinita innumerables universos, los que existen durante eones de tiempo, y así y todo para él la creación, desarrollo, decadencia y muerte de 1.000.000 de universos no significa más que el tiempo que se emplea en un abrir y cerrar de ojos. La mente infinita del todo es la matriz del cosmos. El principio de género o generación, véase el capítulo 1 y otros que seguirán, se manifiesta en todos los planos de la vida, material, mental y espiritual. Pero según ya hemos indicado anteriormente, el género no significa sexo, pues este último no es más que la manifestación material del género. Género significa lo relativo a la generación o creación. Y donde quiera que algo se genera o se crea, sea en el plano que sea, el principio de género se está allí manifestando. Y esto es verdad, aun en lo que se refiere a la creación de los universos. Ahora no debemos suponer que estamos enseñando que hay un Dios creador macho y otro hembra. Esto no sería más que una mistificación de las antiguas enseñanzas al respecto. La verdad es que el todo en sí mismo está más allá del género, así como también está más allá de toda otra ley, incluyendo las del tiempo y del espacio. Él es la ley de la cual todas las leyes proceden y por lo tanto no puede estar sujeto a estas últimas. Mas cuando el todo se manifiesta en el plano de la generación o creación, entonces actúa de acuerdo con la ley y con el principio, pues se está moviendo en un plano inferior de existencia.
y consecuentemente, él manifiesta el principio de género en sus aspectos masculino y femenino, en el plano mental, por supuesto. Esta idea podría parecer un tanto chocante si la oímos por primera vez, pero otras veces la hemos aceptado pasivamente en vuestras concepciones diarias. Hablamos de la paternidad de Dios y de la maternidad de la naturaleza, de Dios como Padre divino y de la naturaleza como Madre universal, y así habremos conocido instintivamente el principio de género en el universo, ¿no es así? Sin embargo, las enseñanzas herméticas no implican una dualidad real. El todo es uno, siendo los dos aspectos simples fases de manifestación. La doctrina es que el principio masculino manifestado por el todo permanece en cierta manera aparte de la creación mental del universo. Proyecta su voluntad sobre el principio femenino, que puede ser llamado naturaleza, siendo en esta que comienza la obra evolutiva de un universo desde simples centros de actividad hasta el hombre, y aún a más elevados planos de existencia que el humano, todo ello de acuerdo con las leyes establecidas de la naturaleza. Si preferimos las antiguas imágenes mentales, podemos concebir el principio masculino como Dios, el Padre, y el principio femenino como naturaleza, la Madre universal, de cuya matriz todas las cosas nacen. Esto es algo más que una simple figura poética del lenguaje. Es una idea del proceso de la creación de un universo. Pero recordemos siempre que el todo es uno y que en su mente infinita es donde crean y generan y existen los cosmos. Podría ayudarnos a concebir esto propiamente el aplicar la ley de correspondencia en nuestra propia mente. Sabemos que esa parte de nosotros que llamamos yo, en cierto sentido, permanece aparte de la creación y de nuestras imágenes mentales en el intelecto. La parte de la mente en la que se efectúa la generación de imágenes puede ser llamada el mí, en distinción con el yo, que permanece aparte y que examina los pensamientos, ideas e imágenes del mí. Como arriba es abajo, recordemos, y los fenómenos de un plano pueden emplearse para resolver los enigmas de los planos superiores e inferiores. ¿Es acaso maravilloso que nosotros, los hijos, sintamos una reverencia instintiva hacia Padre y Madre? Es maravilloso que cuando consideramos las obras y maravillas de la naturaleza nos sentimos conmovidos hasta lo más profundo de nuestro ser. Es a nuestra madre mente a quien nos estamos estrechando como un niño se estrecha al seno de su madre. No vayamos a suponer que el pequeñísimo mundo que nos circunda, la Tierra, que no es más que un grano de arena en el universo, es el universo mismo. Hay millones y millones de tales mundos, y aún muchos mayores que él. Y aún hay millones de tales universos que existen en la mente del único. Y aún en nuestro sistema solar hay regiones y planos de vida muy superiores a los nuestros, y seres comparados con los que nosotros somos los que las amebas respecto al hombre. Hay seres cuyos poderes y atributos son mucho más elevados que los del hombre, y éste jamás ha soñado que pudieran existir. Sin embargo, a pesar de esto, esos seres fueron en poco tiempo lo que nosotros ahora, y seremos un tiempo como ellos son y aún superiores, porque tal es el destino del hombre a juzgar por lo que nos dicen los iluminados. La muerte no es real, ni aún en sentido relativo. Es más bien nacer en una vida nueva, y ascendemos y seguiremos ascendiendo a planos de vida cada vez más elevados durante años luz. El universo es nuestra casa, nuestro hogar, y podemos explorarlo hasta sus más lejanos confines antes del fin de los tiempos. Estamos en la mente del todo, y nuestras posibilidades y oportunidades son infinitas, lo mismo en el tiempo que en el espacio. Y al fin del gran ciclo de eones, cuando el todo reabsorba sus creaciones en sí mismo,
marcharemos alegremente porque entonces seremos capaces de comprender la verdad toda de ser uno con el todo. Esto es lo que nos afirman los iluminados, esos que han avanzado tanto en el sendero de la realización. Y mientras estemos tranquilos y serenos, estamos seguros y protegidos por el poder infinito del Padre, Madre, Mente. En la mente del Padre, Madre, los hijos están en su hogar. No hay nadie que no tenga padre y madre en el universo. Capítulo 6. La paradoja divina. El sabio a medias, reconociendo la irrealidad relativa del universo, se imagina que puede desafiar sus leyes. Ese no es más que un tonto, vano y presuntuoso que se estrellará contra las rocas y será aplastado por los elementos en razón de su locura. El verdadero sabio, conociendo la naturaleza del universo, emplea la ley contra las leyes, las superiores contra las inferiores, y por medio de la alquimia transmuta lo que no es deseable en lo valioso y de esta manera triunfa. La maestría consiste no en sueños anormales, visiones o imágenes fantasmagóricas, sino en el sabio empleo de las fuerzas superiores contra las inferiores, vibrando en los más elevados. La transmutación, no la negación presuntuosa, es el arma del maestro. El Kybalión. La paradoja del universo es la que resulta del principio de polaridad, principio que se manifiesta cuando el todo empieza a crear. Aunque para el todo infinito, el universo, sus leyes, sus poderes, su vida, sus fenómenos, son como cosas contempladas en el estado de meditación o en sueño, el universo debe ser tratado como real y la vida, las acciones y los pensamientos deben basarse en ello acordemente, si bien se tenga un claro conocimiento y realización de la verdad superior, cada uno respecto a su propio plano y leyes. Si el todo hubiera imaginado un universo real, sería desastroso para éste, porque entonces no podría ascenderse de lo inferior a lo superior. El universo se habría convertido en una cosa fija, inmóvil, y el progreso resultaría imposible. Y si el hombre, por su parte, debido a su media sabiduría, actúa y vive y piensa en el universo como si fuese un sueño, parecido a sus propios ensueños finitos, así se convertirá efectivamente para él, y al igual que un cadáver que caminase, se encontrará dando vueltas y más vueltas en un círculo sin hacer avanzar, y siendo forzado por último a despertarse y vivir por las leyes naturales que él hubiera olvidado. Conservemos siempre la mente fija en la estrella, pero mirando dónde ponemos los pies, no vayamos a hundirlos en algún abismo. Recordemos la paradoja divina que afirma que si bien el universo no es, sin embargo es. Recordemos siempre los dos polos de la verdad, lo absoluto y lo relativo. Guardémonos de las verdades a medias. Lo que los hermetistas conocen como ley de la paradoja es un aspecto del principio de polaridad. Las escrituras herméticas están repletas de toda clase de referencias respecto a esa paradoja que se descubre en cada uno de los problemas de la vida y del ser. Los instructores están siempre luchando para impedir que sus pupilos omitan el otro lado de cualquier cuestión, y sus recomendaciones se dirigen especialmente a los problemas de lo absoluto y de lo relativo que tanto confunden a los estudiantes de filosofía y que obligan a tantos a obrar y a pensar contrariamente a lo que se conoce como sentido común. Recomendamos mucho a nuestros estudiantes el que se aseguren de haber comprendido bien la paradoja divina de lo absoluto y lo relativo, evitando el ser hipnotizados por el falso espejismo de la verdad a medias. Desde este punto de vista ha sido escrita esta lección. Leámosla con mucho cuidado.
La primera idea que se le ocurre al pensador que ha comprendido y realizado la verdad de que el universo es una creación mental del todo, es la de que el universo y todo cuanto éste contiene son una pura ilusión, una irrealidad, contra cuya idea se revuelve instantáneamente. Pero esto, al igual que otras grandes verdades, debe ser considerado desde los puntos de vista absoluto y relativo. Desde el punto de vista absoluto, el universo es, por supuesto, una ilusión, un sueño, una fantasmagoría si se compara con el todo en sí mismo. Esto lo reconocemos nosotros mismos cuando hablamos del mundo como de un sueño que va y viene, que nace y muere, desde el momento que todo lo que es mudable, que cambia, que es finito e insustancial, debe estar ligado a la idea de un universo creado cuando se compara con el todo mismo, no importando cuál puede ser nuestra creencia respecto a la naturaleza de ambos. Filósofos, metafísicos, científicos y teólogos, todos están de acuerdo sobre ello, y esta concepción se encuentra en todos los sistemas filosóficos y religiosos, así como en las respectivas teorías de las escuelas metafísicas y teológicas. Las enseñanzas herméticas no predican la insubstancialidad del universo en términos más fuertes que los que nos son más familiares, aunque la exposición del asunto pueda parecernos algo más contundente. Todo cuando tenga un principio y un fin en cierto sentido debe ser irreal e ilusorio, y el universo se encuentra en este caso, sea cual sea el sistema de las escuelas de pensamiento. Desde el punto de vista absoluto, nada hay real excepto el todo, no importando los términos que empleemos al pensar sobre ello o al discutirlo. Bien sea que el universo haya sido creado de materia, o bien que sea una creación mental en la mente del todo, es insustancial, mudable, sujeto al tiempo, al espacio, al cambio. Debemos comprender y sentir bien esto antes de pensar y examinar la concepción hermética de la naturaleza mental del universo. Examinemos cualesquiera otras concepciones y veamos si existe alguna que no lo admita. Pero el punto de vista absoluto muestra solo un único lado de la cuestión, siendo el otro el aspecto relativo de la misma. Las verdades absolutas han sido definidas como las cosas tal como las conoce y las ve la mente de Dios, mientras que las verdades relativas son las cosas tal como la más elevada razón del hombre las comprende. Y de esta forma, mientras que para el todo el universo debe ser ilusorio e irreal, un simple sueño o resultado de la meditación, sin embargo, para las mentes finitas que forman parte de ese universo y observando a través de las facultades mortales, el universo es real y así debe ser considerado. Al reconocer así el punto de vista absoluto, no cometeremos el error de ignorar o negar los fenómenos y hechos del universo tal como se nos presentan ante nuestras facultades mortales. No somos el todo, recordémoslo. Para emplear ilustraciones familiares, podemos reconocer el hecho de que la materia existe para nuestros sentidos, y haríamos muy mal si no lo reconociéramos así. Y a pesar de ello, nuestra mente limitada reconoce la verdad científica de que no hay tal materia desde el punto de vista de la ciencia, y que lo que llamamos materia no es más que un cúmulo de átomos los cuales a su vez no son más que unidades de fuerza agrupadas que llamamos electrones o iones, vibrando en constante movimiento circular. Golpeamos una piedra y sentimos el impacto, parece ser real, y a pesar de ello, sabemos que no es más que lo ya expuesto. Pero recordemos que nuestro pie, que siente el golpe mediante la intervención del cerebro, es también materia constituida por electrones, y porque de esa materia está hecho también nuestro cerebro. Y por último, si no fuera por la mente, no sabríamos absolutamente nada ni del pie ni de la piedra. Además, el ideal que un artista o un escultor tratan de reproducir en el mármol o en el lienzo les parece muy real. Igualmente sucede con los personajes que crea la mente de un autor teatral, quien trata de expresarlos para que los demás puedan reconocerlos.
Y si esto fuera cierto en el caso de nuestras mentes finitas, ¿cuál sería el grado de realidad de las imágenes mentales creados en la mente del infinito? Oh, para los mortales este universo de mentalidad es ciertamente muy real. Es el único que jamás podremos conocer, aunque nos elevemos de plano en plano cada vez más alto. Para que lo pudiéramos conocer de otra manera, por experiencia actual, tendríamos que ser el todo mismo. Es muy cierto que cuanto más nos elevamos en la escala, tanto más cerca nos encontraremos de la mente del Padre y tanto más evidente se hace la naturaleza ilusoria de las cosas finitas. Pero hasta que el todo no nos absorba finalmente dentro de él mismo, no se desvanecerá la visión. Por tanto, no necesitamos basarnos en esa ilusión. Reconozcamos más bien la verdadera naturaleza del universo y tratemos de comprender sus leyes mentales, esforzándonos en emplearlas en la forma más efectiva para nuestro progreso ascendente en toda la vida, conforme vamos viajando de un plano a otro del ser. Las leyes del universo no dejan de ser leyes de hierro porque sean de naturaleza mental. Todos, excepto el todo, estamos sujetos a ellas. Lo que está en la infinitamente del todo es real, solo un grado menos que la realidad misma que constituye la naturaleza del todo. No nos sintamos pues inseguros o temerosos. Sintámonos firmemente sostenidos en la mente infinita y nada existe que pueda dañarnos o causarnos miedo. No hay poder alguno fuera del todo que pueda afectarnos. Podemos permanecer tranquilos y seguros, y en esta realización, una vez alcanzada, existe una plenitud de seguridad y calma. Entonces dormiremos serenamente sobre la firmeza inconcebible de lo profundo y descansaremos seguramente sobre el océano de la mente infinita que constituye el todo. En él ciertamente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. La materia no es menos materia para nosotros mientras permanezcamos en ese plano, aunque sepamos que no es más que un agregado de partículas de fuerza o electrones que vibran rápidamente, girando unos en torno de otros, en la formación de los átomos. Los átomos a su vez giran y vibran y forman así las moléculas, y la agrupación de estas últimas componen las grandes masas de materia. Y no será menos materia por el hecho de que cuando avancemos en nuestra investigación, sepamos que la fuerza cuyas unidades son los electrones no son a su vez más que unidades de manifestación de la mente del todo, y que como todo lo demás en el universo es puramente mental en su naturaleza. Aunque en el plano de la materia tenemos que reconocer sus fenómenos, podemos dominarla, como lo hacen todos los maestros en menor o mayor grado, aplicándoles las fuerzas superiores. Cometeríamos así una locura si negáramos la existencia de la materia en ese aspecto relativo. Podemos, sí, negar su dominio sobre nosotros. Está bien, pero no debemos intentar ignorarla en su aspecto relativo, por lo menos mientras vivamos en este plano. Tampoco menos constantes y efectivas son las leyes de la naturaleza por el hecho de que las conozcamos y sepamos que son simples creaciones mentales. Obran plenamente en todos los planos, y nos liberamos de las leyes inferiores aplicándole las superiores, y solo podemos conseguirlos de esta forma. Pero no podemos escapar a la ley o elevarnos por encima de ella completamente. Nadie, sino el todo, puede escapar de ella, y esto es debido a que el todo es la ley misma, de la cual todas las demás brotan. Los sabios más avanzados pueden adquirir los poderes que se atribuyen generalmente a los dioses, y existen muchos grados del ser en la gran jerarquía de la vida, cuyos poderes trascienden hasta los de los más elevados maestros en un grado inconcebible para los mortales, pero hasta el maestro más grande y el ser más elevado debe inclinarse ante la ley, y son como nada ante los ojos del todo. Así que si hasta esos elevados seres cuyos poderes exceden a los atribuidos por el hombre a sus dioses están sujetos y sirven a la ley,
Imaginemos la presunción del mortal de nuestra raza cuando mira las leyes de la naturaleza como irreales, visionarias e ilusorias, porque ha podido alcanzar a ver que estas leyes son de naturaleza mental o simples creaciones del todo. Estas leyes que el todo quiere que rijan no pueden ser desafiadas o infringidas. Mientras exista el universo existirán, porque aquel existe en virtud de esas leyes, las que forman la trama o el esqueleto en que el universo se apoya. El principio hermético del mentalismo, de la misma forma que explica la verdadera naturaleza del universo sobre la base de que todo es mental, no cambia las concepciones científicas del universo, de la vida o de la evolución. En realidad, la ciencia no hace más que corroborar las enseñanzas herméticas. Estas últimas enseñan que la naturaleza del universo es mental, mientras que la ciencia afirma que es material, o según sus últimas noticias, que es energía en el último análisis. Las enseñanzas herméticas tampoco están en pugna con el principio básico de Herbert Spencer, que postuló la existencia de una energía infinita y eterna de la cual proceden todas las cosas. En realidad, los hermetistas reconocen en la filosofía de Spencer la más elevada expresión de la obra de las leyes naturales que jamás se promulgara, y consideran que Spencer era una reencarnación de un antiguo filósofo que vivió en Egipto hace millares de años y que más tarde vivió como Heráclito, el filósofo griego que vivió en el año 500 a.C. Y consideran su doctrina de la energía infinita y eterna como de acuerdo con las enseñanzas herméticas, siempre con el agregado de que esa energía es la mente del todo. Con esta llave maestra de la filosofía hermética, puede el estudiante de Spencer abrir muchas puertas de las concepciones filosóficas internas del gran filósofo inglés, cuyas obras demuestran los resultados de su preparación en sus encarnaciones anteriores. Sus enseñanzas respecto a la evolución y al ritmo están casi de perfecto acuerdo con la doctrina hermética referente al principio del ritmo. De esta forma, el estudiante no necesita dejar a un lado los puntos de vista científicos referentes al universo. Lo único que se le pide es que comprenda el principio básico de que el todo es mente, de que el universo es mental, sostenido firmemente en la mente del todo. Y encontrará que los otros 6 principios concuerdan perfectamente con este conocimiento científico y servirán para aclarar plenamente los puntos oscuros. No hay que sorprenderse de ello si se considera la influencia que el pensamiento hermético ejerció sobre los filósofos primitivos de Grecia, sobre cuyas doctrinas descansan en gran parte las teorías de la ciencia actual. La aceptación del primer principio hermético, mentalismo, es la única gran diferencia entre la ciencia moderna y los estudiantes herméticos, y la ciencia se va dirigiendo gradualmente hacia ese punto conforme avanza a través de la obscuridad y va encontrando su camino en el laberinto en que se ha metido en busca de la realidad. El objeto de esta lección es grabar en la mente del estudiante el hecho de que el universo y sus leyes y sus fenómenos son tan reales en lo que al hombre concierne como lo serían bajo la hipótesis del materialismo y de la energía. Bajo cualquier hipótesis, el universo en su aspecto externo está siempre cambiando y es transitorio, y por consiguiente está desprovisto de realidad sustancial. Pero, y nótese el otro polo de la verdad, bajo cualquiera de dichas hipótesis estamos obligados a obrar y a vivir como si esas cosas fugaces fueran reales y sustanciales. Con esta diferencia siempre que según las doctrinas se ignoraba el poder mental como fuerza natural, mientras que ahora vemos que el mentalismo es la mayor fuerza de esa clase. Y esta sola diferencia basta para revolucionar la vida de aquellos que comprenden el principio y la práctica de las leyes resultantes. Por último,
Una vez que se comprenda la ventaja del mentalismo, se aprende a conocer, emplear y aplicar las leyes resultantes. Pero no debemos caer en la tentación que, según indica el Kybalión, acecha al semisabio y que lo hace hipnotizarse por la aparente irrealidad de las cosas, siendo su conciencia que camina de un lado para otro como soñando, viviendo en un mundo de ensueños, ignorando la vida diaria y su trabajo, siendo su final que se destrozará contra las rocas y se disolverá en los elementos en razón de su locura. Más bien debemos seguir el ejemplo del sabio que la misma autoridad indica. Úsese la ley contra las leyes, la superior contra la inferior, y por el arte de la alquimia transmutada lo que no es deseable en lo estimable, triunfando en esa forma. De acuerdo con esta doctrina, debe evitarse la semisabiduría, que es locura y que ignora la verdad de que el dominio consiste no en sueños anormales o visiones y fantásticas imaginaciones, sino en emplear las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando así a los dolores de los planos inferiores mediante la elevación de los superiores. Recordemos siempre que la transmutación y no la negación presuntuosa es el arma del maestro. Las citas antedichas pertenecen a el Kybalión y son dignas de tenerlas siempre presentes. No vivimos en un mundo de sueños, sino en un universo que, si bien es relativo, es real por lo menos en lo que es referente a nuestra vida y obras. Nuestra misión en el universo no es negar su existencia, sino vivir empleando debidamente sus leyes para ascender de lo inferior a lo superior, viviendo y haciendo lo mejor que podamos dentro de las circunstancias que surgen cada día y viviendo todo lo posible nuestras más elevadas ideas e ideales. El verdadero significado de la vida no es conocido por el hombre en este plano, si es que alguien lo conoce, pero los más sabios y nuestras propias intuiciones también nos enseñan que no nos equivocaremos si tratamos de vivir lo mejor posible y realizar la tendencia universal en el mismo sentido, a pesar de las aparentes evidencias en contra. Todos estamos en el camino y esta vía va siempre ascendiendo con frecuentes lugares para el descanso. Leamos el mensaje de El Kybalión y sigamos el ejemplo del sabio, evitando el error del semisabio, quien perece en razón de su locura.